Buenas tardes, familias. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de webinar en el cual tanto FAPA como FAPA, la Consejería de Educación y Aventurina, son los patrocinadores para dar lugar a este nuevo espacio para todas las familias para poder informar y formar sobre temas pedagógicos, educativos y de psicología de la educación que creo que son bastante interesantes y que podemos estar un poquito pues dialogando sobre ellos. Así es que, bueno, esta tarde nos ocupa un tema que creo que es muy importante para todos nosotros, sobre todo para sensibilizar, para compartir, para profundizar sobre estos conocimientos y sobre todo para poder reflexionar luego con nuestros hijos y con nuestras hijas. Los temas que vamos a tratar hoy son el bullying y el ciberbullying. Bien, en el término del bullying tenemos que hablar sobre un personaje importante como fue Dan Orgus, en el cual ya en 1993 explicó cómo el término de matonaje que se veía en las películas, ¿no? Con la mafia, estos matones que iban y hacían daño a ciertas víctimas, se empezaba a ver de manera pues muy frecuente en los centros educativos, en los institutos, en ese momento sobre todo, y él lo extendió o lo explicó como un término que era bullying, que es el matonaje en sí mismo. Este término de bullying aquí en España es nuestro acoso escolar y el acoso escolar tiene unas características muy definidas y es importante que las conozcamos para que sepamos diferenciar entre un conflicto y un término que es el bullying o el acoso escolar. Cuando hablamos de acoso escolar estamos hablando de que se forma una violencia entre dos personas, entre dos adolescentes o bien dos niños, en los cuales ocurre una desigualdad. Hay una desigualdad de poder, de estatura, de estatus, de cualquier tipo, pero hay una desigualdad. Se produce siempre en el ámbito educativo. No, por lo tanto, los protagonistas van al mismo centro. ¿Qué ocurre? Que puede ser o bien fuera, en la misma puerta o en las cercanías del centro, pero también se da dentro del propio centro. Tenemos que entenderlo como una forma que es de discriminar de unos estudiantes hacia otros. Puede ser por sus características, por su forma de vida, por su expresión, por su inteligencia, por su forma de hablar, por su religión o por incluso su cultura. Se manifiestan en comportamientos, conductas que son repetitivas y que son sobre todo abusivas. Hay una intención siempre de infligir daño y esto es algo muy importante porque mientras que un conflicto no tiene por qué tener en sí la intención de producir un daño, cuando hablamos de acoso sí, y acoso es una intención de hacer daño bien a una o a varias personas hacia otra que no es capaz de defenderse por sí misma y que a partir de ahora le vamos a llamar víctima. La acción del bullying es presenciada por observadores y por testigos y puede ocurrir, y eso tenemos que tenerlo muy claro, en clase, en los lavabos, en el patio y en cualquier lugar del centro o, como bien he dicho, en las inmediaciones del mismo. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando un estudiante o varios hacen este tipo de cosas? Le dicen cosas mezquinas, desagradables, se ríen de él o de ella, le llaman por nombres molestos, hirientes, ignoran por completo a una persona, lo excluyen del grupo de amigos, le retiran las actividades a propósito, golpean, patean, empujan e incluso llegan a amenazar, cuentan mentiras, falsos rumores sobre pues, un alumno o una alumna, le envían notas hirientes, tratan de convencer a los demás para que no se relacionen con él o con ella. Cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma negativa y dañina, y cuando todas estas cosas ocurren de manera frecuente, es difícil y empezamos a hablar de acoso y empezamos a hablar de que tenemos una víctima que le cuesta defenderse por sí mismo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que por lo general se aprovechan del miedo, de la inseguridad, de las dificultades personales que tiene la víctima para pedir ayuda o incluso para poder defenderse. Es lo mismo cuando hablamos, porque si os habéis dado cuenta, he puesto varias veces la palabra que no es agresividad, ¿vale? Sino que es violencia.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia estamos hablando de bullying, estamos hablando de acoso. La violencia es la intención de hacer daño. La violencia se aprende, no es algo natural en el ser humano. No es que un niño sea acosador o una niña sea acosadora porque le aparece de manera natural. No, lo está aprendiendo o lo ha aprendido de algún lugar, de algún sitio. Además, tenemos que entender que va a ir en aumento y que siempre va a causar daño. Sin embargo, cuando hablamos de agresividad, cuando un niño es agresivo, es una conducta más bien de escape hacia una situación en la cual incluso una víctima puede mostrar agresividad si quiere escapar de una situación. Es una conducta más bien natural, de supervivencia. Y en estos casos, lógicamente, puede o no causar daño, pero no tiene la intención de causar daño. Y cuando hablamos de la ira, estamos hablando en sí de una emoción que hay que regular en los niños. Hay que tratar de que sean capaces de tranquilizarse, de poder llegar a un momento de regulación emocional o incluso de transformación hacia otra emoción que sea más positiva para poder estar con ellos. Seguro que todo el mundo se acuerda, ¿no?, de esta imagen de la película que tan conocida es, donde se trabajan las emociones y que, bueno, aparece este personaje como representativo de la ira. Si os habéis dado cuenta, este personaje se enfada y cada vez se enfada más y salta muy pronto, y eso es muy representativo de lo que hablamos de la emoción de la ira. Bien, ¿qué causa el bullying? Porque claro, es un poco raro entender que en un centro con unos niños puedan haber situaciones de acoso escolar. Pues bien, las causas que tenemos es que puede haber una pérdida de autoridad por parte de los padres, que hayan situaciones de desregulación emocional por situaciones que puedan ser divorcios no amistosos, peleas entre los padres, peleas entre las familias, que hayan incluso momentos de dificultades económicas y eso crea inseguridad en los niños, malas relaciones, por ejemplo, entre los hermanos. Y aquí no estamos hablando de que los hermanos se estén peleando todo el día, sino que estamos hablando de relaciones muy negativas y tóxicas entre los hermanos, en las cuales incluso se pueden estar pegando, situaciones de abuso que hayan podido sufrir los niños y las niñas, situaciones de violencia intrafamiliar, formas de hablar demasiado agresivas en la familia o en el contexto cercano, poco cariñosas, poco afectuosas, demasiado influjo de la violencia, pues a través de videojuegos, de las redes sociales, de programas de televisión, falta de educación prosocial, falta de unas normas sociales, de unos valores morales, de un respeto hacia los demás, de trabajar pues en pro de la sociedad y que todos podamos vivir en paz, en tolerancia. Motivos psicológicos o de personalidad pues pueden ser resultado de trastornos, de dificultades, y esto puede llevar a también dificultades en las relaciones interpersonales, ¿vale? ¿Cuántas formas podemos entender o podemos ver que hay sobre el bullying? Pues tenemos desde la que se denomina como luz de gas, es hacer a una persona como que es invisible, dejarla fuera de un grupo, hacer que los demás no se junten con esa persona porque la difamamos, porque decimos cosas sobre ella que no son reales. La forma pues de bullying física, que es, digamos, la que mejor se puede ver o que es incluso la que actualmente pues más se puede visualizar, es pues los golpes, los puñetazos, luego tenemos los insultos, los sobrenombres, el reírse de una persona por cómo es físicamente, también pues hacia los materiales, tenemos acoso hacia los materiales de estudio, hacia los materiales del colegio, incluso la ropa, tenemos el acoso sexual y el más importante que ahora mismo está en mayor auge en todos los sitios, que es el ciberbullying, ¿vale? Tenemos protagonistas del bullying y del ciberbullying y en ellos tenemos la víctima. ¿Quién puede ser víctima? Bueno, pues hay estudios en los cuales se ha demostrado que hay un perfil de riesgo para poder ser víctima. ¿Qué perfil es este? Pues los niños que sobre todo tienen una baja popularidad entre los compañeros, con los cuales pues no pueden llegar a lograr unas buenas relaciones, es rechazado de manera automática y seguida, y es, pues claro, no recibe ayuda de los demás, por lo cual se siente solo.
También personas con muchos miedos como un rasgo de personalidad, lo que le hace pues tener una infancia y una adolescencia bastante infeliz y promueve un temperamento más débil, tímido, falta de asertividad, de poder defender sus derechos de una manera que no sea hiriente, una manera que no sea agresiva, sino simplemente pues como una afirmación de los derechos de una forma totalmente por medio del diálogo y que además hay una falta de seguridad en sí misma y de confianza, por lo que lleva a una baja autoestima y eso aumenta las posibilidades incluso del fracaso escolar. Eh, También el tener un sentimiento de culpabilidad que va a inhibir para poder comunicar la situación a los demás. También tenemos las tendencias a la depresión, ¿vale? Ya que puede fingir enfermedades, puede provocarlas en el estado de estrés. También puede ser que esté muy sobreprotegido por la familia y que no tenga las habilidades para poder enfrentarse al mundo que le rodea. También vemos pues, en ellos gestos, posturas, falta de simpatía de los demás y dificultades a la hora de interpretar incluso el discurso entre los iguales, como características que le posicionan pues, en ser el punto de los agresores. De todas formas, a pesar de todo lo que he dicho, tenemos que entender que cualquiera puede llegar a ser víctima. Un buen estudiante, un estudiante con un buen comportamiento, que sea sociable, con buenas relaciones sociales, familiares, un niño que sea muy activo en el aula, puede llegar a ser víctima de otra persona que sea el acosador o acosadora. Lógicamente, el ser víctima conlleva unas consecuencias y es importante conocerlas, porque yo creo que una vez que conozcamos las consecuencias, vamos a ser capaces de poder reflexionar, de tener mucho cuidado sobre estos tipos de acoso escolar. Consecuencias, lógicamente, bajo rendimiento académico e incluso fracaso escolar por el miedo a acudir al centro, a no llamar la atención, a que no se vea muy bien a esta persona, ansiedad, depresión por la situación que está viviendo, el miedo constante produce ansiedad y depresión, sentimientos de culpabilidad porque llegan a entender que ellos son los culpables de todo lo que ha pasado, no entienden por qué una persona la paga con ellos si no han hecho nada, por lo cual sobreentienden que ellos han hecho algo tan malo que tienen que ser los culpables de esta situación. Empiezan a tener un autoconcepto negativo, baja autoestima, autodesprecio de sí mismo, carecen de asertividad, terror, pánico, pueden tener incluso distimia, alteraciones del estado de ánimo, por ejemplo, la tristeza, autolisis, ideación de suicidio, inseguridad, alteraciones de la conducta, conductas de evitación, introversión, timidez, aislamiento social y soledad, baja popularidad e incluso impopularidad. También encontramos una baja apertura en las relaciones sociales, baja amabilidad, muchas creencias irracionales porque empiezan a establecer asociaciones entre pues, cosas que ocurren y la astrología o los buenos, los malos augurios, baja satisfacción familiar. También otra de las consecuencias es que empiezan a tener una baja responsabilidad, una baja actividad y eficiencia o eficacia, una baja inteligencia emocional, el síndrome del estrés postraumático, tener flashback continuos sobre cosas que le hayan ocurrido en el colegio, rechazo a la escuela, ira descontrolada, ira que además va a establecer como su punto de soltar la familia, la casa, y pueden empezar a tener comportamientos que no eran los normales en ellos anteriormente, antes de tener un caso de acoso. Manifestaciones neuróticas de creer que son perseguidos, que alguien los está siguiendo, diversas somatizaciones, pues como insomnio, enuresis, dolores físicos y persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta, ¿vale? En casos extremos, pues tristemente llegan al suicidio. Normalmente estos niños, estas niñas, adolescentes, suelen cambiar de colegio y suelen querer cambiar de colegio ellos mismos, creyendo que en otro lugar pues van a tener
otra vida, otra forma de poder ser ellos mismos, o incluso las familias optan por el cambio. Yo les recomendaría que lo que tendrían que optar es por hablar con el colegio, con el instituto y poder establecer unas buenas relaciones y que se pueda solucionar sin tener que establecer la huida constante por estos tipos de motivos. ¿Cómo le ayudamos? Pues, por ejemplo, una de las primeras cosas es como he dicho, y para eso la víctima va a necesitar terapia psicológica. ¿Por qué? Porque además necesita volver a establecer una buena autoestima, necesita volver a tener una buena autocomprensión de sí misma y necesita la comprensión y el apoyo de las familias y de los amigos. Necesita volver a entender que le pueden ayudar, que no se sienten solos, que no están solos ante esto y sobre todo que no corren riesgo, sino que tenemos unos factores de protección alrededor. Es importante con las víctimas trabajar el diálogo, la comunicación en la familia, ayudarles en esa asertividad, en esa resiliencia, en el hecho de que puedan salir adelante, el tener seguridad en el centro educativo, que vuelvan a encontrar esa seguridad a través de los profesores, del grupo clase, que es muy importante, el trabajo conjunto con la familia, el centro, el profesional que esté trabajando con ellos y, como os he dicho, con el grupo o clase. La mayoría de los casos de acoso escolar, cuando está trabajando el grupo o clase con ellos, es casi, digamos, bueno, no voy a decir al 100%, pero casi del 95%, porque empiezan a encontrar en todos como un apoyo y empiezan a encontrar que les están defendiendo y que son importantes. Actividades que podemos hacer con ellos, pues fuera del centro educativo, para trabajar autoestima, autoconcepto. Tenemos los grupos de terapia, los grupos de scout e incluso deportes en los cuales se sientan a gusto y que puedan ser pues incluso en equipo. También tenemos un acosador o acosadora y para esto tenemos unos perfiles de riesgo. ¿Quiénes son los que pueden llegar a ser más acosadores o acosadoras en un momento determinado? Pues estos gozan de mayor popularidad y apoyo, pero cuidado, porque el sentimiento que hay hacia esa popularidad es ambivalente, es más bien de miedo y de respeto de ese miedo. No es popular porque haga las cosas bien, sino es más bien porque no me toque a mí, que ya le ha tocado al otro. Carece del sentimiento de culpabilidad, no entiende que él haya hecho las cosas mal, sino siempre va a entender que los demás son los culpables de que él actúe de esa manera o ella actúe de esa manera. Suelen tener un temperamento más bien impulsivo, agresivo, con una ira incontrolada cuando se enfadan. Muchos, según los estudios, proceden de hogares que se caracterizan por tener una alta agresividad o violencia e incluso una falta de cariño entre la familia. Hay falta de normas, conductas claras y constantes en la familia, que además pues no los pueden controlar, no suelen reconocer a la autoridad y transgreden las normas de manera normalizada. Pueden ser o tienen un perfil de mal estudiante y que incluso si no es mal estudiante pues no muestre mucho interés por los estudios, con una baja autoestima académica. Pueden llegar a consumir antes que los demás alcohol, drogas y de todas formas cualquiera se puede sumar al grupo del acosador para evitar ser víctima o marginado del grupo. Y estos son siempre los secuaces. ¿Qué consecuencias hay el agresor? Porque lógicamente, aunque nosotros veamos al agresor o agresora como una persona con un perfil de mucha ira y como que hasta cierto punto nos pueda dar como un poco de rabia, tenemos que entender que hay unas consecuencias y que al fin y al cabo son niños y niñas con los cuales hay que trabajar para ayudarles. Van a tener un bajo rendimiento académico, fracaso escolar, rechazo a la escuela, conductas antisociales y delictivas, dificultades para poder cumplir las normas, lo que le va a llevar pues, a casos pues, generalmente con la policía, de tener multas o de tener pues, no sé, si hay que romper un cristal, pues ellos lo van a romper, si hay que saltar una norma de un colegio, lo van a hacer.
relaciones sociales más bien negativas y tóxicas, basadas sobre todo en el miedo, en el si no haces esto, voy a ir a por ti, ¿vale? La extraversión son personas que a lo mejor son muy extravertidas, son tan extravertidas que son capaces de hacerte frente, de hacerte cara, autoconcepto negativo, pero con una alta autoestima y una nula autocrítica hacia las cosas que ha podido realizar mal, hacia los fallos que ha podido cometer, falta de empatía, también falta de sentimiento de culpabilidad, crueldad e insensibilidad, tanto con las personas, con animales, con su entorno, ira e impulsividad descontrolada cuando se enfadan. También pueden tener depresión y autolisis, incluso ideación de suicidio y una baja responsabilidad en cuanto a las cosas que tiene que hacer y realizar. Persistencia de síntomas a largo plazo e incluso en la edad adulta, y en casos más extremos también se han visto casos de suicidio cuando uno es acosador o acosadora según las circunstancias familiares que esté viviendo. ¿Cómo lo ayudamos al acosador o acosadora? A través de terapias con profesionales, tanto individuales como familiares. Para eso necesitamos dinámicas y ayudas por parte del centro educativo con la integración, la autoestima, la empatía, el trabajo en agrupaciones sociales, en asociaciones, es decir, que los niños vayan a trabajar a esos centros, vayan a colaborar a esos centros. También necesitan factores de apoyo social, familiar, por parte de las instituciones sociales y, como vuelvo a repetir, el trabajo con el grupo o clase, que es muy importante. Tercer protagonista que tenemos, claro, esto es un triángulo y aquí aparecen los testigos. Los testigos son muy importantes y si los testigos no somos capaces de entender que ellos son los que tienen que parar, que ellos no son los que tienen que grabar las peleas, que ellos no tienen que jalear las peleas, que ellos tienen que tener un pensamiento crítico de parar estas situaciones, pues lógicamente vamos a tener unas consecuencias. Miedo, sumisión, pérdida de empatía ante estas circunstancias, desensibilización ante ver pues, que a alguien le están pegando o que alguien puede estar sufriendo, insolidaridad, ¿vale? Porque, bueno, pues mejor me callo, mejor no me voy a meter, por lo cual paso por insolidario, interiorización de conductas antisociales y delictivas pues para conseguir los deseos, porque si yo soy un niño y veo que los demás se comportan así y que la gente le tiene miedo, le tiene respeto, pues a lo mejor voy a empezar a pensar que es una buena conducta lo que tengo que hacer y la voy a interiorizar y la voy a hacer mía. Sentimientos de culpabilidad, de creer que lo que está ocurriendo es por su culpa, porque no son capaces de expresar lo que está ocurriendo, de denunciarlo, e incluso pueden tener persistencia de estos síntomas a largo plazo y en la edad adulta. Bien, una vez que hemos visto lo que ocurre con estos protagonistas, ¿cómo me doy cuenta si mi hijo está sufriendo bullying? ¿Qué síntomas puedo ver? Bien, pues establecemos conductas de miedo, huida y evitación. ¿Qué van a hacer para llegar o salir de la escuela? Van a esperar a que no haya nadie o van a tratar de salir los primeros. También van a escoger unas rutas para llegar a casa o al colegio como un poco ilógicas, ¿vale? Van a rehuir de cualquier persona que en cuanto vean una sombra van a salir corriendo. Van a querer faltar a clase, cosa que antes, por ejemplo, pues no les podría suceder. Le entra miedo, ansiedad. Se empiezan a aislar socialmente en la escuela, en la calle, pasan más tiempo en casa que antes, no quieren salir con los amigos, prefieren estar solos. También van a tener conductas públicas que van a expresarnos a nosotros mismos esa inseguridad. Buscan siempre la cercanía con los adultos y van a estar siempre como buscando a ese adulto que está en la escuela o que está en lugares comunes a la escuela. Van a buscar amigos, compañeros de juego que tengan menor edad que ellos, se colocan en lugares que estén bien alejados del resto de los demás niños, de sus miradas. Van a tener también conductas de ansiedad y estados afectivos emocionales desregulados. En algún momento pues puede ser que empiecen a llorar de manera que no entendemos por qué. Pueden mostrar dolor físico o psíquico,
Van a mostrar de manera muy regular acciones o sentimientos de tristeza, un humor muy inestable que antes no tenían, van a estar poco comunicativos, con una cierta irascibilidad que antes no tenían, ataques de ira o de rabia, o incluso de ira y rabia contenida, que cuando están en un ambiente más familiar o más distendido pueden ser mucho más explosivos. Somatizaciones pues de todo tipo, desde dolores de cabeza, dolores de estómago, pérdida de apetito, insomnio, enuresis, tartamudeo, malestar generalizado e incluso pueden ser que no tengan somatizaciones, pero que finjan esas dolencias para evitar situaciones o ir al colegio, o ir a un cumpleaños, o ir a pasear con los amigos. Van a tener un estilo de nerviosismo, de ansiedad, de angustia, cuando le avisemos, pues no sé, que hay que ir al colegio o que hay que ir a un cumpleaños o que vamos a salir a pasear con unos niños o con las familias. Actuaciones incluso de infantilismo y de dependencia. Van a empezar a estar muy dependientes de adultos y van a tener algunas actitudes que no son propias de su edad. ¿Vale? Conductas problemáticas, por supuesto, pueden pasar a ser los bufones de la clase, pueden pasar a ser el payaso de la clase, el hazme reír, para provocar, y entonces pasan a ser víctimas provocadoras. Van a poder tener también conductas de coger dinero, ocultar, mentir, pues bien para pagar las deudas o para que los adultos no sepan lo que les está pasando. Otros indicadores que nos pueden demostrar que pueden haber síntomas de víctima, ocultar el origen y le ponen nervioso, pues si reciben alguna llamada telefónica que sea rara, se quedan sin bocadillo, de momento se quedan sin las tareas o van como de recadistas de unos a otros, presentan señales de agresión física, ropa rota, marcas corporales, materiales que no son normales que ellos rompan o que de momento les desaparezcan. Les suelen faltar cosas, bolígrafos, estuches que son bonitos. El material a menudo se encuentra estropeado, sucio, escondido, tirado. Y a veces podemos incluso encontrar carteles, notas o incluso pintadas con insultos, difamaciones o amenazas, bien en el interior del colegio, alrededor de la casa o alrededor de los centros educativos. Vale, pues esto es todo lo relacionado con el bullying. Vamos a ver ahora de una manera más profunda, cuando hablamos del ciberbullying, de qué estamos hablando, puesto que es uno de los casos que actualmente más ha crecido en casos que tenemos. ¿Qué es el ciberbullying? Vale, pues es un tipo de acoso que se hace de manera, como hemos dicho, reiterada. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué intervienen? Las agresiones, amenazas, insultos, ridiculaciones, extorsiones, robos de contraseñas, suplantar identidades, vacío social, hostigamiento, humillación y otras molestias que se hacen a través de la tecnología, de las redes sociales. ¿Y la finalidad cuál es? Atacar de manera directa la autoestima y la dignidad de las víctimas. Bien, ¿qué tenemos de todo el ciberbullying? Tenemos pues muchos tipos diferentes, desde el ciberacecho, que se puede denominar como el stalking o stalking, el cual es la acción de espiar a una persona principalmente a través de las redes sociales. ¿Qué hace el stalker? Es la persona que lleva a cabo una serie de acciones, pues por ejemplo, como seguir una cuenta en cualquier red social, indagar sobre los movimientos, publicaciones y actualizaciones que hace una persona a través de las redes, hacen un seguimiento de manera que se considera acoso, pero que tenemos que estar muy atentos porque puede ser no detectado por la persona, por la víctima. Luego tenemos el grooming o cibergrooming. ¿Qué es esto? Pues es simplemente todas las acciones, estrategias que lleva a cabo un adulto para poder ganarse la confianza de un menor a través de las redes, a través de Internet, cuyo objetivo es simplemente conseguir favores, sobre todo de índole sexual. Quien la realiza, pues se le suele denominar groomer. También tenemos el cebo o el luring. ¿Qué es esto? Pues es el método que los pedófilos utilizan a través de Internet para atraer a niños y niñas a reuniones personales.
¿vale? Y ya no solamente se hacen a través de los medios digitales, sino que también se hacen con quedadas o con reuniones fuera de las redes sociales. También tenemos el flame o flameo. ¿Qué significa esto? Pues es simplemente cuando varios usuarios de Internet se empiezan a enviar mensajes ofensivos entre sí, pues por una simple discusión, por una diferencia de opiniones y que empieza a acalorarse de tal manera que casi que se incendian las redes por este tipo de discusiones. Tenemos el ciberacoso sexual, persecución de un individuo a otro a través de bien mensajes, fotos, vídeos de carácter sexual, y lo que tenemos que entender de esto es que es un abuso sexual virtual. También tenemos el sexting. ¿El sexting qué es? Pues es compartir imágenes eróticas de manera voluntaria. ¿Y cuál es el peligro que conlleva esto? Pues que la difusión de estas imágenes la haga la persona que las recibe en caso de una ruptura sentimental. Tenemos el crapping también. ¿Qué es? Pues cuando alguien accede a la cuenta de la red social de un niño y empieza a publicar contenido inapropiado. ¿Pero cómo lo hace? Haciéndose pasar por esa persona, por ese niño. Y luego tenemos el catfishing. ¿Qué es esto? Cuando una persona roba la identidad online a otra, normalmente fotos, y recrea perfiles en las redes sociales con fines engañosos. ¿Vale? Bien, todo esto tiene unas partes implicadas, lógicamente, y para ver esas partes implicadas que hay, sería muy importante reflexionar con nuestros hijos, pues, sobre cuestiones de las redes sociales, como podría ser, vamos a ver, si vas a ser testigo, tienes que tomar decisiones. Lo primero, no se jalean las acciones de acoso, no hay que colaborar ni en la grabación ni en la difusión. Es importante explicarles que no les tiene que paralizar el miedo, que tienen que ser valientes, que tienen que pensar dónde ponen los likes. Cuidado con esto, porque muchas veces los likes los ponen en vídeos donde para ellos pareciera como que se están riendo y realmente puede llegar a ser ofensivo para alguien. No difundir o compartir imágenes o mensajes ofensivos, que sean capaces de rechazar invitación a grupos de acoso que son creados para humillar a otras personas, que apoyen emocionalmente a la víctima, que sean capaces de mostrar habilidades de amabilidad, compañerismo, tanto dentro como fuera de Internet, que sean capaces de informar a los adultos del entorno, a familiares, a educadores, sobre lo que está ocurriendo y lo que ellos han visto que está ocurriendo. Que sean capaces de mostrar rechazo abiertamente frente al agresor, haciéndole saber que no es de su agrado lo que están haciendo. Rechacen el grupo, ¿vale? Que tenga un mayor efecto sobre las personas que estén siendo víctimas, que sean capaces de pedir ayuda. Y sobre todo, vamos a otra parte importante, a reflexionar con ellos de si en algún momento puedan ser capaces o puedan, sin darse cuenta, estar acosando en las redes sociales. Y para esto, pues podemos reflexionar con ellos. ¿Me molestan las opiniones diferentes a las mías? Sí, no. Vale, y una vez que me molestan, ¿discuto con quien opina diferente? ¿Me cuesta mantener la tranquilidad en situaciones? Cuando discuto me enfado mucho y empiezo a insultar o no puedo salir de ese bucle y mi ira llega a ser descontrolada. ¿Me gusta ganar siempre las discusiones aunque yo no tenga razón? ¿Me cuesta mucho trabajo cambiar de opinión cuando me he equivocado incluso? ¿Se me da bien convencer a los demás de que tengo una actitud fría y calculadora? ¿Soy capaz de desconfiar de los demás y a veces me siento inseguro y mi humor cambia con mucha facilidad? ¿Me resulta fácil convencer a otras personas con mentiras? Cuando discuto con alguien, ¿suelo culpabilizar a otra persona de la situación? Creo que normalmente todo lo hago bien y suelo tener razón cuando discuto. ¿Suelo ser más inteligente que las personas con las que me relaciono? Y por último, ¿con qué frecuencia mi vida no me gusta? Y creo que la de las otras personas que veo a través de las redes es mucho mejor y eso me hace sentir mal, me hace sentir envidia.
¿vale? Es importante ver todos estos puntos y poder reflexionarlos con nuestros hijos. Dudas y consejos sobre el ciberbullying. Pues mirad, pregunta. ¿Puedo tener problemas si difundo en Internet la identidad, conversaciones, fotos, audios, vídeos del acosador para denunciar la situación? Pues sí, podéis tener muchos problemas. Se puede volver incluso en vuestra contra. ¿Qué es lo mejor? Directamente denunciar a la policía. El acosador me está amenazando para que no cuente lo que está ocurriendo. ¿Qué hago? Pues no nos podemos dejar que nos asusten. El miedo no puede hacer crecer las amenazas y hay que denunciar en todos los casos. ¿Qué hago si han usurpado mi identidad en la red? Pues lo primero, reportarlo al sitio donde se ha quedado nuestra identidad, ¿vale? ¿Para qué? Pues a través de esta cuenta ellos puedan dar de baja y podamos volver a restaurar nuestra propia identidad digital. Tenemos que denunciarlo, aportando la información que podamos recabar, sobre todo la URL del perfil de la cuenta que se ha denunciado. Y lo que podemos hacer, apoyar todas estas denuncias con capturas de pantallas, con las fechas que se han hecho las publicaciones. ¿Cómo detectamos los perfiles falsos en Internet? Pues mirad, los pedófilos y los pederastas, sobre todo, lo que hacen es crear perfiles muy elaborados y muy bien trabajados. ¿Para qué? Pues para conseguir engañar a sus víctimas, inspirar una confianza, haciéndose pasar por chicos o por chicas incluso de su edad. Llegan a utilizar fotografías reales, pues de algunas víctimas que han obtenido previamente para poder hacerlas pasar por suyas, por ejemplo, y además resultan difíciles de detectar para los que no son expertos. Puede coincidir incluso en el tiempo con la participación o seguimiento de nuevos grupos o cuando hemos incluido a nuevas amistades. Si parece que te conocen muy bien cuando no es así, tenemos que avisar a nuestros hijos que tienen que desconfiar. ¿Qué otros perfiles se crean? Pues perfiles para molestar directamente o perjudicar de algún modo pues, a unas personas concretas. Estos son más fáciles de detectar porque tienen una baja actividad. Generalmente pues, se limitan a contactos con la víctima y con su círculo familiar y social. Pueden llegar a utilizar nombres completamente aleatorios o bien muy idénticos a la víctima e incluso utilizan fotos suyas obtenidas que están pues, en Internet de manera abierta. Suelen además ofrecer muy poca información personal y la que meten, la información que está dentro, es muy idealizada, con fotos muy deslumbrantes, con sitios muy bonitos y con sitios o lugares donde a lo mejor ni han estado, pero que lo han podido coger a través de Internet. Consejos generales ante una situación de ciberacoso. Primero, guardar el mensaje como prueba de la agresión. Segundo, registrar el incidente con ayuda siempre de padres, madres, amigos, compañeros, profesorado. Tercero, bloquear el remitente como no deseado. Cuarto, ser discreto con los contenidos que subimos a Internet. Quinto, plantéate o decirle a vuestros hijos que se planteen si conocen realmente a las personas con las que intercambian información. También ofrece tu confianza y apoyo a la persona que crees que está sufriendo este problema. Y por último, mantener una adecuada comunicación. Dentro del ciberacoso, se empezaron a producir muchísimas ciberviolencias de género, ciberacoso en la pareja y sobre todo muy enfocado a las niñas, a las adolescentes, a relaciones tóxicas que empezaban a surgir de manera física, pero que eso se iba trasladando mucho a la parte cibernética, a la parte digital. Y algunos de los tipos de acoso que se han podido ver, que se han podido analizar, son violencias machistas online que tienen que ver con insultar, avergonzar o incluso llegar a minar la autoestima de las mujeres. Y de esto tenemos, por ejemplo, ciberacoso por razón de sexo, en comentarios online, ciberacoso sexual relativos a contenidos y venganzas de tipo sexual y el sex spreading, que es el intercambio de mensajes
o imágenes de contenido sexual a través de las redes, a través de Internet, y que se convierte en un delito porque el material es reenviado a otras personas sin el consentimiento de la primera. Señales de alarma que podemos encontrar. Bien, pues bien, le podéis avisar a las niñas, sobre todo adolescentes que han tenido pareja o incluso a mujeres, en el cual empiezan a aparecer estos chantajes emocionales de si no lo haces es porque no me quieres, o empiezan a culpabilizar cuando te tratan mal, tú me haces sentir así, hacen sentir como tonta, inútil, desvalorizan las cosas de ellas. Tú, por ejemplo, le dicen que los problemas de ellas son menos importantes que los de ellos. Dicen que deben eliminar una publicación, comentarios, contenidos en las redes por celos. Insisten de manera frecuente, a pesar de las negativas de las mujeres. Presionan para que les mandes fotos íntimas. Elogian a otras mujeres que hacen cosas que ellos dicen que es lo que les gustaría, para hacer sentir mal a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, con tal de que por fin puedan ceder a sus deseos. Pueden ser que hayan tenido relaciones sexuales no deseadas, para que bien las dejen tranquilas o bien para contentarles, para ver si por fin las dejan en paz. Vigilan los pasos, controlan lo que hacen y con la gente que lo hacen a través de las redes. Cuando tienen cualquier contacto con otras personas es distante y se enfada. ¿Para qué? Para castigar a la persona. Limitan la libertad para escoger los contactos, obliga a eliminar quienes ellos consideran que no son recomendables para ti. Alegan celos para evitar que contactes, por ejemplo, con otras personas, coartan la libertad con ellas, e incluso el interés para ver cómo te comportas con otras personas. Se hacen pasar por ti incluso, ¿vale? Suplantan la identidad a través de las redes para obtener información sobre qué relación puedes tener con terceras personas. Pueden llegar a humillar delante de otra gente en conversaciones, ¿vale? Y ante un caso de acoso, ¿qué puedo hacer? Pues tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. También tenemos en la región de Murcia los recursos de atención, que está el Observatorio para la Convivencia Escolar, o el teléfono 900 018 018 para poder denunciar este tipo de casos. Y tenemos algunos enlaces de interés, pues como por ejemplo la asociación NACE, que se encargan de prestar ayuda, atención a familias, a personas que han tenido un caso de acoso, pantallas amigas para poder informarnos, en el cual, pues, por ejemplo, tenemos este tipo de folletos que sacaron de ciberviolencia de género y sexualidad en la adolescencia. También tenemos Internet Segura for Kids, Soy Andrea, que es una aplicación, un cómic que sacaron Pillada por ti, y Enrédate sin machismo, que también podemos acceder a través de las páginas web. Pues muchísimas gracias a todos, espero y deseo que esta información que os he dado sirva de ayuda para poder, sobre todo, prevenir los casos de acoso con los cuales podamos encontrarnos. Y segundo, si ya hemos visto algún tipo de caso de acoso, pues poder denunciarlo, poder ponerle fin y poder trabajar, que en definitiva es lo más interesante de todo este tipo de casos que se dan. Así es que muchísimas gracias a todos, ha sido un placer volver a estar aquí. Nos vemos en el siguiente webinar, que descanséis y un besazo para todos. Chao, adiós.